Tenemos la comunicación, estamos enlazados con el doctor Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores, colaborador en este espacio también. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Buenas noches. ¿A qué te suena esto de supremacía? A mí me recuerda cuando los nazis proclamaban la supremacía aria. Me recuerda cuando Donald Trump habla de la supremacía de los blancos en Estados Unidos. No sé si a ti también te choque la palabra supremacía, que ahora se la abrogan la mayoría de Morena, la aplanadora de Morena. ¿Cómo la ves? Buenas noches. Es una contradicción, Pepe, porque ellos hablan de supremacía constitucional y justamente de lo que se trata es de que se respete la Constitución, su origen, sus principios básicos. Los principios básicos de la Constitución son que estamos en un sistema de división de poderes, donde hay ciertos principios inamovibles. Ni siquiera el pueblo, como le llaman abstractamente las personas de Morena, puede modificar esos principios, que somos una república democrática, federal, representativa, que no se permite la esclavitud en México, que no se permite un régimen monárquico, que no se permite la violación de derechos humanos. Esos son los principios originales de la Constitución mexicana. Por lo tanto, si alguien, aunque tenga la mayoría de votos, quiere establecer la dictadura o la monarquía o la esclavitud, la Corte, que es el árbitro legal, tiene la capacidad de decir, señores, ese es un principio esencial de la Constitución y por lo tanto no se puede hacer ningún cambio. Este argumento de que la mayoría puede todo es el principio de la tiranía de la mayoría. No, la mayoría puede hacer lo que pueda hacer siempre y cuando no violente los derechos de las minorías y no violente los principios fundamentales de la Constitución. Por eso es que los tribunales constitucionales sí pueden revisar que los principios esenciales de la Constitución no sean modificados aunque tengas la mayoría. Y la segunda, si el día de mañana en la Cámara de Diputados sucede que no tienen los 333 votos que se requieren para enmendar la Constitución porque algunos no llegaron y juntan 325 y deciden que con eso es suficiente para enmendar la Constitución, con esta reforma ya no podrá tampoco revocarse esa mal procedimiento legislativo. Entonces, lo que ocurrió ayer, esta mañana, esta madrugada, es sumamente grave, Pepe, porque es el principio de romper los equilibrios, la vigilancia, la legalidad y el respeto a la Constitución. El argumento de Morena de que el pueblo manda, ese argumento es un argumento peligroso porque es justamente el argumento de que la tiranía de la mayoría se vale y esto es muy, muy pernicioso. Secuestra Morena la Constitución con esta decisión que no va a permitir a la Corte revisar jurídicamente los preceptos constitucionales en caso de que los preceptos se vuelvan inconstitucionales. Pues lo que estamos simplemente es cerrando un capítulo de pocas décadas en donde buscábamos como país tratar de que hubiese un árbitro fundamental de los conflictos del país que fuera la Constitución y que para saber quién tenía la razón tenía que haber un árbitro judicial. Uno tercero en discordia. Ese tercero en discordia no proviene de la elección directa de la gente, porque su función no es representar a la gente, sino garantizar que se cumpla la Constitución. Aquí está una segunda trampa, la de que los jueces no tienen la legitimidad porque no fueron electos por el pueblo. Claro que no, porque su función es respetar la Constitución, que todos la respetemos. Por eso no pueden provenir del voto popular, porque quien es elegido por el voto popular lo que busca es quedar bien con la gente y no hacer que se respete la Constitución. Entonces estamos entrando a otra dimensión, a otro régimen, a otro tipo de gobierno. Y para quienes creemos que una sociedad debe guiarse por la ley para dirimir sus controversias, esta semana es una semana de enorme peligro. Gracias, Luis Carlos. Gracias por tu comentario. Siempre bienvenido. Buenas noches. Gracias, Pepe. Buenas noches. Gracias. Nos permite, hagamos